Noticia. Gentilmente, y en esta ocasión, la noticia se ha acercado hasta los estudios de FM Voz. Aquellos que nos están siguiendo a través de la página www.diariosanrafael.com.ar notarán que estamos con una invitada. Se trata de la licenciada en nutrición, Alicia García. Hello, Alice, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. Gusto tenerte tempranito. Bueno, gracias. Está fugada de trabajo, avisada, con aviso. Por supuesto, ¿eh? Y viene a contarnos, vamos a hablar un poquito sobre lo que están haciendo, el trabajo que están haciendo desde OSEP, y vamos a charlar un poco sobre algo que atraviesa toda la sociedad argentina. Obviamente nuestro departamento no es ajeno a ello, y tiene que ver sobre la celiaquía. Arranquemos preguntando qué es. Bien, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que es una enfermedad donde las células de nuestra defensa, si nuestro aparato inmunológico no detecta las partículas de gluten que están en los alimentos como trigo, avena, cebada y centeno, entonces esto desencadena algunos mecanismos en el intestino que van dañando la mucosa, ¿sí? Para hacerlo sencillo, la gente no tolera el gluten, ¿sí? Entonces eso desencadena diferentes síntomas, como por ejemplo diarreas, vómitos, algunos problemas en la piel, y eso va deteriorando el estado nutricional. Con el tiempo, Con obviamente. el tiempo. Esta enfermedad puede aparecer antes de los 2 años o en cualquier época, en cualquier momento de la vida de la persona, ¿sí? Hay diferentes formas de manifestarse, que la más común es a través de los síntomas digestivos. Diarrea, al estar dañada la mucosa del intestino, claro, es como que no se absorbe ningún nutriente y eso va ocasionando diferentes problemas. Hasta incluso problemas de piel, me Sí, decías. problemas de piel, sí, hay formas de manifestación que no son las más clásicas, como por ejemplo dermatitis, anemia, pero la más clásica es la distensión abdominal y las diarreas, los vómitos, todo lo que tiene que ver con el intestino. Bien, y cuando hablas de que lo provoca el gluten. Lo provoca el gluten, sí, que son proteínas que se encuentran, como lo dije recién, en el trigo, avena, cebada y centeno. ¿Qué quiere Bien. decir? Que el tratamiento de estas personas es eliminar de la dieta estos cereales. En ese sentido, Ali, si lo sacamos de la dieta, Sí. estos alimentos, ¿uno se cura automáticamente No es o que hay un se tiempo cura. o el daño es irreversible? No, ¿Cómo es? digamos que Ah. el daño es reversible. A medida que eliminamos estas partículas, el intestino vuelve a tener su estructura normal. El tema es que es una enfermedad crónica y dura para toda la vida, y el único tratamiento es la dieta. O sea que el daño en la mucosa es reversible, la mucosa vuelve a estar sana después de un tiempo prudencial que se recupera, pero la dieta es de por vida. Por ahí hay pacientes que me dicen, ay, pero yo no he tenido más síntomas, si como alguna cosita, no, el daño se puede provocar igual. Hay veces que por más que no se manifieste el síntoma, sigue estando el daño en la mucosa y eso puede provocar mala absorción de calcio, de hierro. Se habla de los celíacos o de la celiaquía en sí desde hace un tiempo a la fecha mucho más. Esto, sí, según vos, ¿por qué? ¿Se ha descubierto más? ¿Hay más conciencia? ¿Hay más difusión? Yo creo que ahí, sí, eso puede ser. Ahora ya es como, no digo que de rutina, pero se ha mejorado el diagnóstico. Antes había personas que a lo mejor cursaban su celiaquía sin saber cuál era la causa, hasta que pedían los anticuerpos, que es la forma, digamos, la primera forma de ir acercándose al diagnóstico de la enfermedad, que es un dosaje en sangre, y ahí cuando salían los anticuerpos positivos, seguían con, digamos, los estudios siguientes, que es la biopsia, donde se confirma el diagnóstico, y ahí se detectaba la enfermedad celíaca. Ahora se sospecha antes, ¿da? Cuando se ve un niño que no crece, por ejemplo, o que tiene la pancita hinchada, que es la distensión abdominal clásica, ahí ya se piden los anticuerpos, entonces se diagnostica antes, digamos. Bien. ¿Hay diferentes grados? No son diferentes grados, sino diferentes formas. Están las formas sintomáticas, las asintomáticas, que es las que yo te decía recién. A veces hay chicos, por ejemplo, en la adolescencia que nunca tuvieron un síntoma y de repente se hacen un análisis de sangre y salen los anticuerpos altos. Entonces sospechamos y ahí se envía para que hagan la biopsia y da la enfermedad positiva y quizás nunca tuvieron un síntoma. Es como que la enfermedad se va despertando en diferentes etapas de la vida y se relaciona con otras enfermedades. Por ejemplo, si yo tengo a mi mamá que es diabética, tengo alta probabilidad de ser celíaca porque se comparte la misma genética. Bien, Entonces, en el sentido de el tratamiento, no hay un tratamiento a seguir, o sea, la dieta. La dieta es el único tratamiento, Vos, la dieta libre de gluten. como nutricionista, ¿cuánto influye? ¿No? Porque a veces somos un poco... Sí, y lo que pasa también, sobre todo en los niños, igual hoy en día como está justamente la celiaquía se ha difundido más esta enfermedad, entonces ya por ejemplo los proveedores de alimentos, en los restaurantes ya tienen menús para celíacos, que bueno, hay que ver también la
forma como los elaboran, porque tiene que tener cierta seguridad la elaboración del alimento, porque las partículas de gluten son volátiles. Entonces, por ejemplo, yo a lo mejor estoy cocinando pan común en un mismo sector de una cocina y se contamina un alimento que supuestamente es libre de gluten. Entonces, hay ciertos requisitos para elaborar los alimentos. No solo es el alimento en sí, sino el ambiente donde se elabora. Ah, claro. Entonces, hay que educarlo al paciente, no solo en la selección de los alimentos, sino en la forma como los va a elaborar. Tienen que tener cuidado en cómo almacenan los productos. Sigue habiendo una grieta importante, digamos, entre lo que es el precio y el consumidor, porque se ha escuchado en varias ocasiones la crítica, ¿no? Sí. Primero que a veces no encuentran los productos y cuando los encuentran, ¡madre mía! Son casi aproximadamente un 400% más caros que, por ejemplo, una galletita común. Entonces, por ahí... ¿400%? Sí, es muy caro el producto para celíacos. Nosotros desde la obra social, a través del programa de celiaquía, les damos un subsidio que es una ayuda económica que, bueno, por ahí para comprar las harinas... Paliar un poco la cuestión. Claro, sí. ¿Tenés algún dato a través de la obra social, que es OSEP en este caso, o vos desde tu trabajo, si se está trabajando y se sabe cuánto, por ejemplo, aquí en San Rafael, negocios, restaurantes, panaderías, bueno, quienes vendan alimentos? Sí, de las dietéticas, datos así estadísticos claros, no sé muchos, pero sí he visto que cada vez hay más específicos en supermercados que tienen acceso la mayoría de las personas y productos un poco más económicos quizás, ya se te está encontrando productos para celíacos. Y sí, nosotros dentro del programa de OSEP tenemos 163 celíacos distribuidos en diferentes grupos etarios, donde el que más se destaca es el grupo de los adultos menores de 60 años, entre 20 y 60 años, es donde se concentra la mayor cantidad de celíacos de la obra social. Sí. Pero se estima que, un 1% de la población mundial es celíaca y hay muchos que son potenciales y no lo saben, digamos. Claro. Bueno, otra consulta que también seguramente más de un papá va a estar interesado. En los colegios, en las escuelas, hay kioscos o el buffet, que si bien se ha tratado la idea de colocarlo que sea un saludable, pero no sé si se está concretando o no, porque imagínate que muchas veces vos le das, digo, mamá o papá, ¿no?, el dinero al nene o a la nena y andá y compra, y como todo nene que agarramos la plata, deme todo esto en caramelos, la típica. Ahora, ¿están estos lugares preparados para ese tipo de venta? Y en los kioscos, en los colegios, porque son productos caros, en algunos sí se está implementando, en los kioscos sí ya hay productos que son libres de gluten. Yo por ahí lo que les recomiendo es elaborarlo en casa y que en un tapercito, algo hermético, lo lleven en su mochila, es lo más seguro y lo más económico hoy en día. Lo más económico sobre todo, ¿no? ¿Cómo estamos con otras regiones, Alicia? Con respecto a la celiaquía, en realidad, lo que te decía es 1% de la población mundial y nosotros acá tenemos los datos de San Rafael. La verdad que cada vez va en aumento, pero es lo que te decía yo, es con respecto a que el diagnóstico cada vez se está haciendo un poco más exhaustivo. Bien, y hoy la situación social y económica hace que de repente no podamos cuidarnos, porque si me hablas de que elegir este tipo de productos y uno cae en las harinas y el pan, de hecho, está relacionado con tu labor, se está observando un grave problema que es la obesidad cada vez más joven, en niños, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver con que le es más barato, pobrecito, fideo y pan. Pan con té y azúcar y los fideos y el arroz. ¿Esto cuánto repercute en el celíaco? Y, a ver, nosotros ¿qué hacemos? Justamente por eso es tan importante la consulta nutricional. Dentro de lo que usted puede comprar, hacemos una entrevista bastante exhaustiva y de ahí tratamos de equilibrar dentro de las posibilidades de lo que tienen, de que sea lo más equilibrado posible, porque si consumen todo en hidratos de carbono, que justamente son las harinas, el problema que viene después es la obesidad. Entonces, tratamos un poco de equilibrar dentro de las posibilidades y, también darles recetas por ahí con las harinas más económicas para que puedan elaborar su pan, sus galletitas, pero sí es todo un tema la cuestión económica. ¿Se puede? Se puede, ¿no? Pero ¿es factible, digamos, que mamá, papá en casa puedan elaborar sus...? Sí, a ver, ¿cuál es la recomendación? Tienen que limpiar muy bien el horno si tienen un único horno y si no, que hoy en día también es un poco complicado pedirles que se compren un hornito eléctrico directamente y lo tengan exclusivamente para ellos y que no lo use nadie más. Pero también tienen que tener una alacena diferente donde guarden sus platos o todos los utensilios que utilizan para cocinar. Bien, repasemos por las dudas por si alguien prende recién la radio o está llegando o por ahí mismo le interesa, ¿no? Alguna mamá o papá. Si bien no hay un solo síntoma que haga y que nos diga
y nos indique es celíaco el nene o la nena. ¿Cuáles son las atenciones o las alertas que debemos tener? Bien. Primero, bueno, si el niño, en el caso de los niños menores de 2 años o en etapa de crecimiento, no están creciendo bien, es decir, que se quedan peticitos, talla baja, si tienen la pancita hinchada, si tienen diarreas, si tienen poco apetito, si tienen el pelo opaco, o alguna cuestión en la piel, que tengan la piel seca, pero sobre todo eso, la distensión abdominal y la diarrea serían como síntomas de alerta y que no quieran comer. Y el déficit en el crecimiento. Y bueno, ya después los otros síntomas, si se sienten cansados, por ejemplo, hay estudios en adolescentes donde los chicos, si bien no han tenido ningún síntoma, pero después de que se detecta, se hace el diagnóstico de la celiaquía, mejoran el rendimiento escolar. O sea que, si bien no han tenido ninguna manifestación, se ve que también influye en lo cognitivo. Mirá qué loco, ¿no? Porque te influye afuera, adentro, acostado, arriba, en todas partes. Sí, y sin saber que sos celíaco. Entonces empezaron con la dieta y de repente mejoró. Y a veces terminamos recargando al chico, culpándolo, pero presta atención, nene, y bla, 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 y no sabés que el pobre chaboncito por ahí tiene un gran drama. Sí. ¿No? Bueno, pasos a seguir. Entonces, descubrimos que, o tenés... algunos de esos síntomas, bueno, consultan con su pediatra, el pediatra seguramente les va a pedir el dosaje de anticuerpos, ahí una vez que si dan altos o positivos, seguramente los derivará para hacer el estudio de la biopsia y confirmar el diagnóstico. Se confirma diagnóstico con biopsia. Bien, perfecto. Hablabas recién de estudios y demás. ¿Se han hecho algunos avances? Hasta aquí me decís que es algo que no tiene cura. Hasta ahora no tiene cura, no. Se está trabajando en eso, supongo, y, ¿no? A ver, a nivel científico lo único que se está haciendo es ir perfilando un poco mejor el tema de diagnóstico. En cuanto a los alimentos, por ahí hasta ahora, o sea, eliminando esos cereales, lo que sí se está estudiando, por ejemplo, otro tipos de harinas como amaranto, de féculas de papa, tapioca, para darles otras opciones más económicas quizás a las personas que no pueden consumir estos alimentos. Pero más allá de eso, o sea, es como si yo tuviera una intolerancia permanente a algo, directamente eliminando ese factor, como el que es alérgico, por decirte, a algún pelo de animal o al polen o algo, bueno, alejándose de eso va a estar sin síntomas, y en esto pasa algo parecido. Bien, perfecto. ¿Es indistinto hombres y mujeres o...? Sí, es indistinto. Puede darle a hombres, mujeres. Alicia, te quiero agradecer, no sé si te queda algo por agregar, cualquier cosa nos podemos acercar ahí a OSEP. El 5 de mayo es el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, que este día más que nada es para la toma de conciencia sobre la enfermedad, y bueno, posiblemente vamos a estar haciendo algunas actividades, algo, y nos volvemos. Desde OSEP van a estar, siempre están trabajando, no solamente en este día, sino todo el tiempo, ¿no? Así que cualquier cosa nos acercamos. ¿Dónde está la obra funcionando? Ahora está en Gutiérrez 343. 343, ahí se acercan, aparte hay un interesante plan, si se quiere, para el programa, exacto. Todos los afiliados de OSEP pueden acercarse para pedir los requisitos para el ingreso al programa, reciben, bueno, la ayuda económica y aparte, bueno, el tratamiento con médico clínico, la nutricionista, y la información que necesitan para llevar bien su enfermedad. Bueno, ya saben, aparte, bueno, recién tiraba un número, que los productos para celíacos están en un 400% más de lo que es el producto para la persona que no es celíaca. Que ya están caros encima, así que estamos... entonces no, la verdad, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho. Gracias por la visita. Bueno. Capaz que ahora el 5 de mayo te volvemos a tener aquí. Buenísimo. Gracias, Alicia. A las 10 de la mañana la estamos liberando, aviso, por si está alguien escuchando, pues por ahí no llegaba más, Alicia. Claro, no, por favor, ahí voy. Muchas gracias, Alicia, muy amable. Estábamos hablando, por favor, con la licenciada en nutrición Alicia García sobre la celiaquía aquí en nuestro departamento, síntomas además y a tener en cuenta. 10 de la mañana, 1 minuto hora en todo el país. Aquí las noticias.